Bienvenidos nuevamente con este nuevo versus del canal, donde hoy se usará a dos seres mecánicos que crearon guerreros para conquistas y que su objetivo principal fue conseguir el poder más poderoso que habían presenciado y obtener el cuerpo de quien sería el héroe de la historia y a la vez el protector de la Tierra. Makino del reboot de Max Steel contra el Dr. Willoff de la segunda película de Dragon Ball Z, el hombre más fuerte del mundo. Será este mi primer enfrentamiento relacionado con los villanos de las películas incanónicas de Dragon Ball, que más de uno sentiría que están desaprovechados de la comunidad y que solo sean usados los mismos personajes que todo el mundo sabe lo que demostraron, los enemigos que enfrentaron y las habilidades que demostraron, pero hoy vengo a usar a un villano que nadie se anima a usarlo como se debe y con un oponente con sus similitudes y contrastes. A la vez será el último versus para finalizar este año y no el especial de Halloween que hice hace 2 meses. El combate se llevará a muerte debido que ambos individuos no dudan de ir a matar a su oponente y jamás se han mostrado tener una actitud más que asesina con sus oponentes. Dicho esto, disfruten del video. Siendo construido por un científico alienígena de otro planeta para ser una máquina que se adaptará con cualquier elemento que tuviese contacto, este no sabía que ésta tendría conciencia propia de absorber, lo que llevó a rebelarse ante su creador y usarlo como su portador para tener su propio cuerpo, usando la tecnología para un cuerpo más accesible y poderoso para llevar a cabo un plan. Absorber mundos para seguir siendo más poderoso con cada cuerpo celeste, con el nombre como Conquistador, Makino. Esto ha llevado a crear a su propia raza llamada los Ultralinks, que tendrían su misma función con cada planeta que conquistaba. Esto ha llevado a llegar a la Tierra para ser su próxima conquista, pero lo que no esperaría que uno de los sobrevivientes de los planetas tomados y un traidor serían quienes intervendrían sus planes durante cierto periodo de tiempo, hasta que en un punto de la historia, el soldado Jim McGrath sería teletransportado al espacio donde Makino lo secuestraría y lo usaría como batería para aumentar el poder de su planeta y tecnología para demás conquistas. En el segundo intento de conquistar la Tierra, sería detenido por el hijo del aquel héroe, Max, que junto con el Ultralink llamado Steel que llevó por finalizar la guerra entre la raza humana y los Ultralinks. Sin embargo, eso no haría detener a Makino, que daría un mensaje a los Ultralinks restantes que habitaban en la Tierra de encontrar su fuente de poder que había sobrevivido después de la destrucción de su planeta origen, donde comenzaría una batalla para obtener su fuente de poder. Sin embargo, esto solo sería una trampa del verdadero ser que era Makino, que quería encontrar un nuevo portador para seguir con su objetivo y tendría la suerte de que fuese Max su nuevo portador. Después de ciertas peleas que hubieron entre portadores, Makino sería derrotado definitivamente por el calor del sol y sería destruido su fuente de poder, acabando la era que había hecho. Esta sería la historia de Makino. Esta versión de Makino ha demostrado un gran poder destructivo junto con una fuerza y resistencia a la par, lo que ha llevado con su título de no solo conquistador, sino como devorador de mundos en la misma serie. Hemos jugado muchos videojuegos sobre aliens. Esto no es una broma. Makino quiere absorber la Tierra y todo lo que hay en ella. ¿Cómo que absorber? Makino no solo destruye planetas, se vincula con ellos y los consume. ¿Un devorador de planetas? No podremos convencerlo de ponerse a dieta. He consumido infinidad de planetas y civilizaciones a través del universo, Metalac. Pero 2 planetas se han resistido como nunca. Tachyon y este frágil planeta de agua llamado Tierra. El tamaño de su planeta poseía un tamaño más grande que la Tierra misma, lo que lleva que ha devorado planetas similares a este dentro de los 16 años que habitaron en la serie en el espacio, con una masa ya sea inferior, igual o superior que la Tierra misma, siendo el primer personaje planetario presentado en la serie de poseer dicho nivel. Tiene la suficiente energía para combatir con el poder turbo acompañado con la arma la turbo estrella y viéndose superior, que se necesitó del apoyo de Jim McGrath para igualar y superar el poder que Makino portaba, lo cual tomará más importancia por la siguiente demostración. Sus golpes lograban afectar a Max Steel portando con sus armaduras más fuertes de aquellos momentos, siendo que la resistencia de solo la armadura base de Max lo hizo sobrevivir a la destrucción completa del planeta de Makino sin siquiera recibir un solo rasguño, aún estando en el enfoque principal de la destrucción antes dicha.
Por el tamaño que dicho astro tenía, la destrucción que conllevaría junto de que Max salió impune de tanquearse dicho poder en su cara, mínimo sería entre los 5 a 10 planetas como la Tierra, poder que Makino ostenta a infligir más daño que esa explosión a mano limpia. Sin embargo, aunque aquella explosión provocó la derrota temporal de Makino, no impidió que su verdadera forma habrá sobrevivido ante esa destrucción y que no le quitó una funcionalidad o recibido algún daño aparente. Este recibiría un aumento mucho más grande a disponer del cuerpo de Max Maggrad, lo que llevó a ser una mayor amenaza de lo que ya era con anterioridad. Tenía el suficiente poder para crear una arma capaz de partir en dos a la Tierra, que esto solo lo hizo para presumir su nuevo poder a su portador y disminuir sus esperanzas de que la Tierra sea salvada sin su héroe. Esto llevó a soportar los ataques de Jim con el poder de Steel, que se había potenciado con una turboenergía más elevada que hace 16 años de su ausencia, lo cual no fue suficiente para vencer a la nueva forma de Makino. Y el padre de Max Grad no es alguien que tenga demostraciones bastante pobres en poder, siendo que con solo su caída y usando apenas energía turbo en su aterrizaje, se llegó a bajar a las dos fusiones de los 4 elementos Ultralinks, que igual pueden infligir daño a Max Steel de forma individual, lo cual ni la fusión de dos de ellos fue algo para este individuo. O para que se den una mejor idea de su poder, la energía turbo que generaba fue lo suficiente para mantener a la fuente Omega de Makino durante 16 años como su batería, y que fue usada por el Ultralink para hacerse más poderoso en el progreso. Lo cual no fue rival para el nuevo de Makino, lo que llevó rápidamente su derrota ante su viejo enemigo. Para una idea de su diferencia de poder, por si un cuerpo sin una buena forma física es lo suficientemente poderoso para abarcar un total de 10 planetas, ahora imaginen el poder que puede llevar a obtener un cuerpo no solo más entrenado, sino con una alta fuente de energía turbo dentro de su cuerpo, haciéndose más poderoso en el progreso, mitad humano y mitad alien, junto con un portador que igual llega a un nivel planetario. Mínimo sería 100 veces más poderoso, llevando consigo unos 1000 planetas iguales como la Tierra, lo cual no es raro, sabiendo que el propio Makino ha admitido de aquel poder que obtuvo y era uno que no esperaba tener. Ha regresado con nosotros. He renacido, como era mi plan, el unirme con un nuevo portador para poder vivir otra vez. Pero nunca imaginé que encontraría uno con un poder tan desenfrenado. Tuve suerte de no unirme con uno de ustedes, tontos. Y este no sería su mayor nivel, porque luego tendría de portador a Jim, que su poder se volvió el doble de fuerte que había tenido con anterioridad, dicho por el propio Max. ¡Cierto! Es 2 veces más poderoso que antes. Lo cual esos 1000 planetas pasan a ser unos 2000 planetas para esta forma de Makino, teniendo el poder de un gran planeta. Lo cual conllevó a Max obteniendo una nueva forma para poder hacerle frente ante el nuevo poder que había obtenido Makino para proseguir con su plan. Para finalizar, pudo sobrevivir a la explosión generada de la sobrecarga de Jim de turboenergía junto con el de su hijo para exterminar a Makino, cosa que no lo logró, pues Makino sobrevivió aunque con dificultades, pero a necesitar de 2 fuentes de energía turbo para poder destruir definitivamente a la amenaza, y encima que después de aquel acontecimiento, Jim haya perdido toda su turboenergía, su resistencia sería de 4000 planetas como la Tierra, cosa superior a su potencia. La durabilidad del personaje es irrelevante a ser una máquina que su única limitante es buscar su portador, pero fuera de ello, no ha tenido jamás un signo de descanso, en cual su durabilidad es infinita. La velocidad no es algo de subestimar del personaje, que para no hacer el cuento largo, Max con una armadura que recién usaba recorrió en un tiempo prolongado de 18 segundos de la distancia de la Tierra al Sol, en cual si dividimos que lo recorrió desde una distancia de un satélite, que es de 35.000 kilómetros, y restando con la distancia hacia el Sol, nos da como resultado que Max superó 27 veces la velocidad luz. A ser un modo más grande y menos ligero, las otras formas deben tener el doble de velocidad, siendo 55 veces superior, Makino a darle un plus a su poder, siendo que desde el base ya lo igualaba, sería 10 veces más veloz, siendo 555 veces superior a la luz, y ya con Jim siendo el doble, ya que la energía turbo mejora todas las capacidades físicas del usuario, sería 1110 veces superior a la luz, una velocidad MFTL.
La inteligencia de Makino a ser el líder de una raza super avanzada, formar planes interplanetarias, manipular a otros, conocer cosas del espacio para usarlas a su favor entre algunas cosas, tendría un intelecto demasiado bueno en este campo. Las habilidades se resumen a usar tecnología y metal a su alrededor para los combates o incluso para defensas y potenciarse por ello o para crear armas que cumplan su objetivo de destrucción planetaria. Puede controlar cualquier tipo de energía para manejarla para la defensa y el ataque, capaz de competir con potencias planetarias. A tener a su disposición a los Ultralinks, a ser su creador y quien los controla, estos seres pueden tomar el cuerpo de un individuo o ser para formar su cuerpo y ser individuos para combatir. Los más conocidos y peligrosos llegan a ser los 5 Elementors, que tienen el control del fuego, la tierra, el agua, el aire y el metal, capaces de fusionarse y adquirir más poder en el proceso y son bien leales a su amo Makino. Puede crear un campo en donde presenta un alto riesgo de peligrosidad, a ser solo habitable para los Ultralinks, en cual se necesita de trajes que resistan gravedades de un agujero negro para tener acceso a dicho lugar. Puede crear simulaciones capaces de competir con potencias de nivel planetario y aumentan de número en la zona de batalla. Puede controlar el cuerpo de los individuos que selecciona a su disposición y tener acceso incluso de transformaciones más poderosas que había experimentado y controlar su energía. Puede entrar a los recuerdos de la persona que controla sometiéndola. La desventaja de esto es que si el individuo tiene una fuerza de voluntad tan grande, puede interferir el control total de Makino con el cuerpo, como pasó con Max en la película. Y que un vínculo bastante fuerte puede separar la unión de Makino con su portador. Antes de mostrar su ficha, pasaré un scan de cómo es la relación Ultralink con su portador dicho por Steel. Estamos ligados. Puedo absorber y controlar a mi portador. Cuando un Ultralink se une a su portador, su conexión es irrompible. ¿Irrompible? ¿Tendré que vivir contigo el resto de mi vida? No, yo tendré que vivir contigo el resto de mi vida. Esto sí que apesta. ¡Ay! Habitado en una línea de tiempo en donde el Namekiano Piccolo no fue asesinado por el ataque de Nappa en la saga Saiyan, el Dr. Yo era uno de los científicos y genios más brillantes en el campo de la biotecnología del mundo junto con su compañero, el Dr. Kochin. Después de una anomalía que sepultaría su laboratorio junto con él donde quedó únicamente su cerebro, donde estaría encerrado durante 50 años, que después de la llegada de Vegeta y Nappa, su compañero usaría las esferas del dragón para que Shenlong destruyera los muros de hielo que mantenían encerrado a Aoi Young junto con su guarida, y a la vez fueron los causantes de que bosques con buenos ambientes se volvieran desiertos infernales en instantes en el mundo como prueba de su venganza. Luego empezarían el plan de encontrar el hombre más fuerte del mundo para que Will Young posea tanto la mente como el cuerpo más poderoso en el mundo y que nadie sea capaz de detenerlo. Su opción sería el maestro Roshi, que luego se entera que dejó de ser el hombre más fuerte, se enfrentaría a los guerreros Z para obtener el cuerpo de Goku y en el final de la batalla, moriría por la Genkidama que había recolectado las energías del mundo que quería destruir. Siendo esta la historia del Dr. Joe. El Dr. Joe, igual que todos los personajes de Dragon Ball Z, sus hazañas de destructividad, rango, fuerza y resistencia son exactamente la misma, solo que el Doctor ha demostrado una superioridad en su último apartado aun cuando su participación en la pelea fue muy reducida. Comenzamos con que se dio indicios que su tecnología fue capaz de que los bosques y pueblos se vuelvan lugares desérticos en un instante, tanto así que hizo confundir a las personas de los cambios climáticos que ocurrían en el mundo, pero para Aoi Young y su asistente, no son nada más que cosas simples para practicar. Sus láseres son capaces de destruir la área en donde se ubicaba su laboratorio de forma colateral, junto para dañar a un personaje como Goku en las últimas. A ubicarse después de la saga Saiyajin, es aplicable su scaling de las siguientes hazañas como por ejemplo, la destrucción de nuestro satélite de un solo ataque de ki, provenido por un Piccolo antes de su entrenamiento con Gohan. De un tipo que aparte de comerse toda esa potencia que ni lo ensució, consideraba muy débil a Piccolo de esos momentos.
y por los niveles de poder presentados de esta saga, el nivel de Raditz supera unas 3 a casi 4 veces más que Picoro, que necesitó aliarse con Goku para plantarle cara a este individuo, teniendo un poder alrededor de 4 lunas. Luego ese poder sería superado por la llegada de Vegeta y Nappa, donde superarían por mucho la potencia antes dicha. El poder del Doctor fue tan grande para Goku, que este tuvo que usar el Kaioken aumentado 3 veces, para hacerle daño aún con la compañía de los demás guerreros. Esto lo haría ponerse encima al mismo Vegeta de la primera saga, que su poder era suficiente para destruir el planeta, sin sentir peligro de la destrucción desde su alrededor. De hecho, hasta hoy yo haría algo similar, cuando fue mandado a la atmósfera por Goku. De hecho, una hazaña que demostró Vegeta en los rellenos del Toei, el príncipe de los Saiyajines, usando únicamente 2 dedos, relajado y sin mostrar ningún signo de esfuerzo alguno, acabó destruyendo no solo el planeta Arlia, sino junto con su luna, provocando una onda de explosión que dejó pequeño la distancia del planeta con su satélite. ¿Por qué les digo esto? Que si no se enteraron, tan solo la distancia de la Tierra con la Luna puede caber perfectamente todos los planetas del sistema solar, incluso los más grandes como Júpiter, y en cantidad de planetas como la Tierra, cabe unos 30 similares. Sin embargo, ese tamaño fue superado con un ataque de 2 dedos de Vegeta, que solo jugaba con los planetas, y encima eso ayuda más viendo que el tamaño que rodea supera el tamaño que tendría Júpiter al lado de la Tierra, y sumando la distancia, radio y la masa de todos los cuerpos celestes, conllevaría que Vegeta tendría una destructividad larga y planeta desde sus inicios. Para darle más coherencia a este nivel, su padre es igual de capaz de hacer lo mismo, solo que de forma más visual, y llevando consigo otros 2 planetas similares con el que destruyó, que aun si fuesen lunas, no quitaría la destrucción que conlleva y que fue superado por su hijo en el futuro. Pero, ¿por qué tendrían un nivel de un gran planeta si anteriormente nos mostraron hazañas lunares? Esto es fácil de responder, así que les explicaré que... Espera, yo haré la explicación, ya que es mejor que entiendan con una voz más entendible que la tuya. Prosiguiendo, la raza Saiyan son conocidos por ser conquistadores de planetas, pero, ¿cuál es la limitante de ello? Claro que solo van a los mundos a conquistarlos, no para destruirlos, porque si no, no habría negocio interplanetarios. Lo que me refiero es que no destruyen planetas, no porque no sean capaces de hacerlo, sino porque no tienen las ganas de hacerlo realmente. Las pocas veces que pasan lo hacen por querer presumir su diferencia de poder con los planetas que no les sirven, o de paso lo hacen por su actitud sádica y guerrera. ¿O al menos ustedes creen realmente que se necesita destruir una luna para asemejarse lo que hizo Picoro con la suya, con un ataque que encima dejó que se extienda más los restos sobrantes? Y el mangaka, Akira Toriyama, por lo simple que es, no dudaría que si unos Saiyajines random sean capaces de destruir planetas porque así lo quiere, y ya, no es que niveles encima de las 10.000 unidades basta para destruir un planeta que aparte puede ser cualquiera, no uno tan específico en tamaño como la Tierra. Y si creen que no tienen sentido, mejor vean que en esas sagas, aun si la diferencia era muy mínima entre los guerreros, había una humillación cuando las unidades ni llega a ser un doble, sino apenitas. Ahora sí podemos avanzar con el análisis. Y en términos de apartados como la fuerza, se deja en clara su superioridad ante los demás guerreros, como Roshi, Gohan, Krillin hasta Picoro, que resaltando algunas hazañas, Gohan apenas despertando sus poderes pudo destruir la nave de Raditz, siendo que este tipo de naves pueden salir intactas ante explosiones que pueden cubrir un gran país o un pequeño continente visto desde el espacio. Su ataque fue lo suficientemente fuerte para dañar de gravedad a su tío Raditz, cosa que ni los ataques combinados de Goku y Picoro sin su ropa de entrenamiento fueron capaces de hacer, y este Gohan era desde los inicios de la saga Z. Incluso puede dejar fuera de combate a Picoro con un golpe. Y claro, con su rayo fue capaz de retener el Kamehameha de Goku con Kaioken multiplicado 3 veces. Hacer el Goku que vivió los acontecimientos de la saga Saiyan, que peleó contra Nappa y evitó la muerte del Namekiano de alguna manera, igual pudo combatir con Vegeta Verde usando el Kaioken, así que sería capaz de repetir esas mismas hazañas. Vegeta con solo elevar su ki fue capaz de hacer un terremoto que se sintió en todo el mundo, alterando el clima, ahuyentando a los animales y poner en peligro la tierra, solo aumentar su poder.
El Kamehameha aumentado por 4 veces, sirvió para combatir con el Gatling de Vegeta que iba a desintegrar la Tierra por completo y ya se había mostrado un nivel Arque-Planet. Y lo mismo que haría con Vegeta, aumentaría su poder por 4 veces, para superar la potencia del villano. Su poder en la Densetsu 7, se mostraría que su poder es de 39.000 unidades, lo cual su potencia y fuerza van de la mano. Su resistencia es el apartado que más sobresale, siendo que ni el ataque en conjunto de Goku, Krillin y Rochi fueron capaces de hacerle un rasguño a Aoi-Yo, ignorando completamente el ataque triple y se prosigue a eliminar uno por uno a los 3 como insectos. Los ataques seguidos de Picoro no son siquiera molestia para Aoi-Yo, lo cual contraataca dejando fuera de combate al Namekiano. Los múltiples golpes de Goku usando el Kaioken por 3 apenas hicieron quitarle un brazo, pero eso no impide que pueda seguir combatiendo. Resistió el Kamehameha por 4 en toda su cara, en cual había superado su potencia con el láser y que ese fue el ataque sirvió para contrarrestar el Gatling del príncipe Vegeta, pero eso no impidió al Doctor de destruir el mundo aún comiendo todo ese ataque. Resiste los ataques de Gohan a su pool en el espacio y a Picoro que había ido directo a su punto expuesto, el cerebro. Y aunque murió por ello, no impide que habrá resistido por momentos la Genkidama, que no es cualquier cosa, siendo que ya había recibido todo el castigo mencionado anteriormente en unos minutos. Lo cual su resistencia es la Arque-Planet pero a mayor nivel. Su durabilidad es infinita, no necesita descanso, comer o dormir, es solo un cerebro con el cuerpo de un robot, lo cual quita toda dependencia humana. Su velocidad, aunque no habrá demostrado lo suyo y que parezca que no es un personaje veloz, tiene algunos feats que lo respaldan. Ha sido capaz de interceptar a un Picoro enojado enfrente suyo, incluso burlándose de este. Debilitado, con ataques recibidos e incluso el vidrio roto en su cerebro, puede interceptar a Krillin en combate. Puede igual reaccionar a los ataques de Goku, que iba con todo y si lo han llegado a atacar, fue más por su tamaño que sería fácil de atacarlo en cualquier parte o que Will-Yo es altamente confiado, pues esos ataques ni de broma serían capaces de dañarlo. Pero hay 2 formas de calcular su velocidad exacta, en cual sería retomar la hazaña de Picoro, que su ataque recorrió desde la Tierra hasta la Luna en un tiempo prolongado de 4 segundos, que si usamos la distancia de la Luna, que es de 384.400.000 metros con el tiempo que se tardó junto con los metros por segundos a la velocidad de la luz, da un porcentaje del 32%. A tener la ropa pesada y dividiendo la diferencia de poder, lo usamos para su velocidad dando el 40% de la luz. Ahora dividir esa diferencia con el poder del robot, siendo este en total, multiplicando la velocidad con el 91 veces la diferencia, da que Will-Yo sea 38 veces mayor que la velocidad lumínica. Y la otra opción es usar el ataque que recorrió la explosión que provocó Vegeta con el planeta, que a superar la distancia por lo menos 10 veces, solo pongo otro 0 de diferencia, a recorrer un segundo da una velocidad 12 veces superior a la luz y si esto lo hace un Vegeta jugando, ¿cómo sería con un guerrero que lo igualaba en poder, lo aumentaba y que no tenía la duda de querer destruir su planeta solo para finalizar el combate de una vez? Por lo menos unas 10 veces, siendo 128 veces superior a la luz, velocidad que Will-Yo puede igualar / superar por poco, a ver si igualo que en términos de poder supere al Saiyajin. Su inteligencia se ha considerado un genio para la Tierra, capaz de crear tecnología avanzada, jugar con el clima cuando se le apetece, crear guerreros capaces de pelear con personajes que mínimo se bajarían a la luna de un ataque, aunque su plan de implantar su cerebro en cuerpo, quitando sus enormes ventajas como robots sí son absurdas. Entre su armamento y habilidades tiene inmortalidad de envejecimiento, longeva y enfermedades por su estructura y ya no ser humano. Guerreros artificiales. Tipos que en poder físico, los más débiles pueden lastimar a un Gohan contenido o resistir los ataques de Picoro, aunque no son muy buenos en los combates. Tienen a su disposición otros 3, que aparte de superar a los anteriores, demuestran superioridad ante el maestro Rochi, dañar a Gohan y Krillin o poner en complicaciones a un Goku base. Estos en poder entran a lo 1000 y 3000 unidades. Tienen algunas habilidades como la flexibilidad capaz de incluso devolver ataques a su contrincante o ignorar los golpes físicos en su cuerpo. Uno es capaz de congelar y retener a la forma base de Goku, tanto que este necesitó del Kaioken para liberarse de su congelamiento. El otro puede crear armas capaces de dañar seres lunares.
resistencia a bajas temperaturas, capaz de sobrevivir ante los fríos inviernos y estar fuera de la atmósfera. Controlar mentes vía tecnología, como se vio con Piccolo. Puede sentir el ki de otros usuarios, aún habiendo una diferencia de distancia, como todo personaje de Dragon Ball. Puede acumular su energía ligada a su laboratorio, capaz de destruir planetas. Sin embargo, eso le toma tiempo y puede ser interrumpida, pero en caso que no lo sea, fue capaz de estar a la par por momentos a la Genkidama, que da un poder de 200.000 unidades, un ataque 5 veces superior al poder de Weijou. Siendo esto todo del personaje. Ahora ya analizado los dos personajes, es momento de dar el veredicto. Y el ganador es Makino. Ambos tienen ventaja sobre el otro en algún apartado, pero el Conquistador tiene un mayor arsenal en contra del imparable cuerpo de Weijou y en tácticas de combate. Comencemos que en cuestión de potencias, Weijou aplasta a Makino de forma absurda, viendo la diferencia de FA de formas más absurdas que conllevan los personajes de la saga Z a comparación del poder que ostentan los de Max Steel, entre planetas como la Tierra en contra de las destrucciones de planetas como Júpiter con solo levantar la mano. Lo que se asemeja a la destructividad de Makino en su mejor punto es fácilmente superado por los Saiyajines contenidos en sus conquistas. En resistencia y durabilidad vamos con lo mismo, a Makino a lo mucho sobrevive a potencias 2 veces mayor que la suya, nada del ser que aunque por momentos, se contuvo ante el poder de una Genkidama que supera 5 veces su poder, lo cual todo ataque que Makino le haga no será más que un mero chiste ante el Doctor. Sin embargo, Makino tiene algo más importante que los anteriores apartados, en cual es la velocidad y el ingenio. Con los cálculos antes dichos, este posee una velocidad MFTL, algo que los de Dragon Ball alcanzan y superan en sagas posteriores que la de los Saiyajines. Weijou superará 100 veces la luz, pero su oponente lo sobrepasa unas 10 veces más. En el ingenio de combate Makino pisa fuerte aquí, ya que mínimo sí demostró un estilo de lucha resaltable incluso para gente experimentada, y aunque puede llegar a lo loco, por lo menos se ingenia para quitarse encima a su oponente, cosa que Weijou no hace y se apresura de atacar directamente a su enemigo, a lo mucho usa su armamento pero nada resaltante. El armamento y habilidades de Makino se muestran muy superiores a los de Weijou, ya que pudo con la turboenergía junto con una arma diseñada para matarlo, aparte de una variedad más letal a su disposición, junto con control de energías que fácilmente es comprendida por el Ultralink y cierto poder sobre el metal. Si deciden usar a sus guerreros, Weijou estaría en completa desventaja porque los Ultralinks usarían a los soldados como nuevos portadores y así crear sirvientes para Makino para ayudarlo en las peleas, eso junto por si llegan los 5 elementos entre sus filas que controlan los 5 elementos fundamentales de la Tierra. Si Weijou quiere ganar su combate, puede paralizar a Makino y matarlo de una a tener potencia de sobra, pero el Ultralink es demasiado escurridizo para no perder un combate ante un humano, y elaboraría un plan en cuestión de nada. Weijou tendrá tecnología super avanzada pero sigue siendo terrestre, algo que sería comprendido por Makino, ya que este tiene una tecnología capaz de absorber planetas y ha viajado a zonas interplanetarias y galácticas en el universo, aparte con un ejército mucho más grande y peligroso. Weijou desesperado usará su láser que destruiría por completo a los Ultralinks y su líder, pero Makino tiene sus dos cartas de triunfo, la cápsula Ultralink y el control de cuerpos. Aquí Weijou sería atrapado en la mente de Makino, donde peleará con simuladores, no si antes sea capaz de sobrevivir a la zona que están disponibles solo para Ultralinks y se necesita de un traje especial para agujeros negros para no tener peligro a estar dentro. Si Weijou logra sobrepasa esos obstáculos con su armadura y potencia, solo sería engañado por el plan de Makino de controlar un nuevo aspect para hacerse más poderoso e ignorando la resistencia convencional del individuo, Weijou sería fácilmente manipulado por la influencia del Conquistador Ultralink y perecería ante este. Y aunque puede ser interrumpida por una fuerza de voluntad o la unión de otros, Weijou no tiene esas capacidades de contrarrestar esa habilidad, ya que aparte de ser solo un cerebro con un cuerpo de robot, el vínculo solo se ha visto con seres como Ultralinks, lo cual llevaría a la derrota del villano de Dragon Ball Z, finalizando así el enfrentamiento.
Y yo que pensaba que esto sería largo o mínimo tomarse un tiempo, pero lo bueno es que no fue así y se entregó para el domingo. Uno listo, solo quedan 5 villanos más por analizar junto con sus oponentes, que allí sí son más extensos que Makino y el Doctor. O si quieren ver a los demás villanos usarse en enfrentamientos para el próximo año, pues pueden comentar cuál de los 5 enfrentamientos que están viendo les gustaría ver en el canal. Aún están el de Garlic Jr., el auténtico Black Goku, el de Kohler, el androide 13 y Janemba. O si quieren ver a un villano que no forma parte del canon y por qué debe usarse. Si no están de acuerdo con algo, pueden decirlo directamente, aunque con argumentos por favor, y no solo porque sí, menos de buscarle lógica de las películas de la saga Z. Nos vemos en otra ocasión.